Con el empleo irresponsable y continuado en el caso de algunas palabras, observamos que poco a poco van perdiendo su sentido original, al igual que si repites, por ejemplo, muchas veces la palabra bronca o monja, dan lugar a un conjunto de fonemas que suenan algo totalmente diferente. Bronca, 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 bron. Monja, 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 bronca, pelea, enfado. Cabrón, el ejemplar macho de la cabra o el causante de la bronca. Monja, mujer que, cansada de buscar en su nombre el espíritu, desea casarse con Dios. Desea jamón, alimento suculento propio de España consistente en una pata de cerdo curada. Bromas aparte, creo que ello es una buena ilustración de la idea que quería transmitir. Continuaré más seriamente, pues el tema me resulta interesante. Como les quería transmitir, con este burlón ejemplo, muchas palabras, así como muchos lemas, frases, hechas, leyes y otras cosas pierden en su verdadero hogar, su verdadera casa, significado después de tanto abuso. Esto ocurre muy a menudo con los lemas satánicos, en concretos con el lema responsabilidad y para el bien. Y es una sentencia tan potente que merece ser empleada contra aquellos que solo nos traen problemas y dolores de cabeza. Pero pasa algo gracioso. Parece que por motivo de uso se está produciendo un desgaste que está haciendo mella en nuestro lema favorito. Espero que esto sirva como un remiendo para nuestro tan querido lema. Lo que sucede con este lema es que todos nos creemos los responsables, aunque no lo fuésemos, los perfectos, los que nunca nos equivocamos, pero esto no es así. Ser satanista no significa ser perfectos. Bueno, es por todos sabido que en su mayor o menor medida pretendemos alcanzar la cumbre y el más allá de nuestro potencial, pero nadie es perfecto. Los satanistas, sobre todas las cosas, somos seres humanos y, como tales, también nos equivocamos. El reconocer nuestros errores, afrontar las consecuencias de nuestros actos y superarlos, es precisamente lo que nos distingue del cristianismo. El cristianismo no quiere reconocer sus culpas, por eso inventó un chivo expiatorio, ya sea llamado el diablo, las drogas, inventó un chivo expiatorio, ya sea llamado el diablo o el alcohol. A menudo, cuando alguien tiene un accidente de tráfico o comete una imprudencia, se le excusa diciendo, es que había bebido mucho. Sin embargo, él era consciente mucho antes de beber que luego se tendría que conducir. O por ejemplo, aquella chica que tiene relaciones sin protección, se queda embarazada y por miedo al qué dirán o al sentirse culpable decide proseguir con el embarazo. Si la chica es una persona realmente responsable, asumirá las consecuencias de sus actos y se hará cargo de su pequeño. Pero por desgracia esto no suele suceder. Se cuenta por miles las chicas que antes de cumplir ni siquiera los 21 años han quedado preñadas más de 3 veces y de padres distintos. Luego esos hijos son más malcriados por la calle o por los abuelos bajo la excusa de es que era muy joven, es que no disponía de suficiente información, es que la realidad es que ya podrías dedicarle todo el tiempo del mundo a tus hijos para que conozcan todos los riesgos del sexo imprudente, pero si no son realmente conscientes del problema que esto les podría acarrear, toda la información que les proporcionemos causará y caerá en saco roto. Esto último ocurre a menudo con el satanismo. Por mucho y mucho que se explique qué es y qué no es el satanismo, siempre habrá quienes solo lo vean como una forma de vandalismo. Es más, la iglesia evangelista, entre otras, está repleta de exadoradores del diablo que finalmente se arrepintieron de sus vidas y de pecado. Fueron a cobijarse bajo los brazos de sus pastores, pobres ovejas descarriadas que quisieron ser como cabras. Pues bien, no debemos de engañarnos, también el satanismo está poblado de vagos y perezosos
satánicos cristoides en otros planetas. Personas que llevan con orgullo la señal de los cuernos, pero que siguen pensando como los cristianos. Es decir, la culpa fue del otro. No aceptar la propia culpa es el vicio más grande del cristianismo y de la actual sociedad en que vivimos, impregnada de negligencia camuflada. A las personas les resulta muy frustrante reconocer sus verdaderas culpas. Siempre buscan excusas, siempre buscan a un demonio a quien culpar. Para ilustrarles esto de una manera más sencilla, de forma que todos lo entiendan, les contaré una historia. Manuel era un hombre de una manera más sencilla, de forma que todos lo entendían. Hombre, felizmente casado, con una vida sexual plena y con una mujer embarazada de su segundo hijo. Pues bien, un día, al salir felizmente, comentó y, contento de la oficina, decidió dar una vuelta en el coche en busca de compañía. Era muy tarde cuando se encuentra con María, una prostituta de la calle. Manuel, especialmente excitado, decide subirla en el coche, se van a un motel barato y antes de ponerse en faena, María le ofrece unos preservativos. Manuel, sonriendo, los rechaza, alegando que es más placentero follar sin condón. María se encoge de hombros y le dice que hacerlo sin preservativo es un riesgo y además es más caro. Manuel paga la cantidad que se le exige y finalmente mantienen relaciones sin protección. Meses más tarde, su mujer Verónica, al realizarse un examen rutinario, es informada que es seropositiva y que posiblemente su hijo, el que aún lleva en su vientre, también lo sea. Alarmada, se lo cuenta a su esposo y este, no queriendo ver la realidad, la tacha de puta y pide el divorcio, mientras que él sigue beneficiándose a su secretaria sin condón y otras tantas profesionales. Finalmente, cuando comienza a sentirse enfermo, ya es demasiado tarde. Sus defensas son demasiado bajas para luchar contra la pulmonía de lo que lo está consumiendo. Y aún así, muere sin reconocer su culpa y el daño que ha hecho a otros tantos, infectándolos y todavía maldiciendo a la de su mujer, que él considera la verdadera culpable. Como el caso de Manuel, existen otros tantos drogadictos que le echan la culpa a la heroína, violadores que culpan a sus víctimas, personas violentas que culpan a su genio sin control, pederastas y ladrones que se hacen llamar enfermos, inútiles que culpan a la vida, y asesinos que sin ningún pudor culpan a la sociedad o al diablo. Lo más triste de todo esto es que son escuchados y a menudo contemplados como víctimas de las circunstancias. ¿Cómo es posible aún hoy que el ser humano no sea verdaderamente honesto con su responsabilidad, pero en cambio se sienta culpable de sus pecados que no son más que la respuesta natural de la carne? Manuel no fue culpable por su infidelidad, fue culpable por anteponer unos minutos de placer al riesgo de contraer una enfermedad. Fue culpable de no reconocer ninguna nunca su culpa y de no poner medios para prevenir el contagio en todas sus relaciones. Pero no sientan pena por Manuel. Poco antes de morir confesó a un cura el pecado de ser infiel a su esposa. Así de hipócrita y carente de responsabilidad es la civilización cristoide o de un satanicostroide, pues también ellos tarde o temprano echarán la culpa de sus males, es decir, irresponsabilidades, al diablo.